Bienvenidos. Para comprender en su integridad la historia de Bolivia, es indispensable hacer un seguimiento y comprender, por supuesto, la historia del mundo indígena a partir de los Andes, los llanos, el norte y el sur del país. La civilización andina que se expande por todos los Andes y las civilizaciones y pueblos que están desarrollándose en los llanos van a marcar un conjunto de elementos culturales, políticos y sociales que definirán las características de Bolivia. El mundo indígena, que nace en América del Sur hace como 20.000 años, va a tener un particular desarrollo en el área de los Andes, en el contrafuerte de esa cordillera y en los llanos que están próximos. A partir de un conjunto de experiencias, el descubrimiento del desarrollo desde el punto de vista de la agricultura, por ejemplo, el final del periodo nómada y el comienzo del concepto de pueblos organizados y sociedades cada vez más sofisticadas, marcará una ruta extraordinaria con ejemplos notables, probablemente el más importante vinculado a lo que hoy es el territorio boliviano en Tiahuanaco. El mundo indígena en ese momento va a establecer una cosmovisión, una manera de entender el mundo, de entender el espacio y el tiempo que es indispensable seguir para poder encontrar el desarrollo de lo que sería la sociedad boliviana posterior. Wayrakunaqa haykuna simita apamu taytayllapa villakun tamyallaku shamushka ñukanchik yachachilakunaqa muskuyta charipashka hatun apu uyarishka o Viracocha hatun ayllu En el corazón de los Andes, entre los grandes tatas, está el dios Viracocha. Viracocha es uno y es cuatro. De él emanan Viracocha Pachayachachic, que domina el norte, el Chinchasuyo. Tocapo Viracocha, que domina el occidente y el Cuntisuyo. Y Maimana Viracocha, que domina el oriente y el Antisuyo. Y Tunupa o Tahuapaca, que domina el sur o Collasuyo. Tunupa, antiguo dios creador, queda supeditado a Viracocha. La palabra Viracocha con que los incas denominaron al dios creador significa espuma de mar o espíritu de las aguas. Viracocha es quien crea la primera humanidad y la destruye mediante un diluvio. Después de un tiempo de oscuridad e intensas lluvias, hace que el sol y la luna emerjan en la entonces llamada isla Titicaca. Y finalmente crea una nueva humanidad y envía a sus dos servidores, Imaimana Viracocha y Tocapo Viracocha, a poblar la selva y la costa. Y da muerte al rebelde Tunupa en la Isla del Sol. Su cuerpo es atado a una balsa y arrojado al lago. Al chocar con la orilla, abre el curso del río Desaguadero. Posiblemente, el personaje central de la Puerta del Sol de Tiahuanaco representa al antiguo dios creador. Hace 40.000 años llega el hombre al continente americano, por el estrecho de Bering en el norte, por Alaska, o a través del Pacífico, por la ruta de las Islas Polinesias. 20.000 años antes de Cristo,
comienzan a aparecer los primeros rastros de piedra trabajada por los hombres americanos. Hace 7.000 años tenemos los primeros vestigios de culturas en el área andina alrededor de ese gran lago que reunía al Uyuni, al Coipasa, el Popó y el Uruuru con una extensión de más de 43.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de la cultura vizcachani, que tiene ya el trabajo de la piedra más sofisticado. Es un tiempo de gran movimiento climatológico, o grandes lluvias o grandes sequías, una profunda salinización en la zona del altiplano y una región en la que las cordilleras oriental y occidental están en plena acción. El Sajama es entonces un volcán en erupción, lo mismo el Zabaya, que luego sería conocido por los indios como una deidad espiritual, el Tata Zabaya. Paralelamente a la presencia humana en la zona, hacia el 5000 a.C. se produce una gran sequía que termina con el lago gigante y separa a los salares de Coipasa, Uyuni y los lagos Uru y Poopó. Los nómadas que habían llegado a América del Sur desde el norte o desde el oeste van a ir progresivamente asentándose a partir del nacimiento de la agricultura hace alrededor de 3.000 a 3.500 años antes de Cristo. Aparecen importantes testimonios de arte rupestre que van desde las siluetas de las manos de los artistas pintadas en la piedra hasta las siluetas de animales tan característicos de la región como las llamas. Después de Vizcachani están Huancarani y Chiripa, entre el 1500 y el 500 a.C. Están también la cultura Moyo, los Chipayas en la tierra desierta y salitrosa en el borde mismo de la cordillera occidental, y los Urus cerca del lago Poopó, el que lleva su nombre, el lago Uruuru, con una cultura lacustre y un desarrollo cultural de los más antiguos del continente. Simultáneamente aparece una de las dos más importantes culturas prehispánicas en la región andina, Tiahuanaco. Estamos hablando del 800 a.C. El desarrollo de Tiahuanaco, que va a tener una importancia fundamental en la región, tiene su momento mayor entre el 700 y el 1000 después de Cristo. Ha pasado por una evolución que va desde el Tiahuanaco aldeano al ceremonial, al urbano y finalmente al expansivo, cuando podemos hablar de un imperio tiahuanacota que va a tener presencia no solamente alrededor del lago Titicaca, sino en otras regiones que van desde el sur del Perú hasta el norte de Chile. Importantes centros arqueológicos alrededor del lago Titicaca, como Huancarani, Tiahuanaco, Chiripa, Lucurmata, Oje, Pocara, son una demostración de la extraordinaria importancia de lo que viene a ser el equivalente del mar Mediterráneo en el núcleo andino, el Titicaca. Tiahuanaco es una cultura altamente sofisticada, con ejemplos extraordinarios en el tejido, la cerámica, la orfebrería y particularmente la arquitectura y la escultura, en la que el pulido de la piedra y el trabajo de las figuras tiene una categoría muchas veces no igualada incluso en siglos posteriores, tanto en los Andes como en el conjunto de las expresiones culturales alrededor del mundo. La pirámide de Acapana, Calasasaya, Pumapunku, el centro ceremonial del imperio tiahuanacota y la demostración de su alto nivel de desarrollo. Por una parte, las extraordinarias figuras de la Puerta del Sol con su profunda simbología. Y por supuesto, los imponentes monolitos como el Ponce, el Fraile o el gigantesco Bennett, la figura más importante de las estelas tiahuanacotas del periodo clásico. Por la otra, las delicadas cerámicas de la isla de Pariti en el Titicaca, que van a vincular lo que fue la expansión del imperio tiahuanacota.
Ejemplos concretos que demuestran un alto desarrollo desde varias perspectivas, tanto en la estructura social, en la formación militar, como en la construcción de una sociedad urbana adecuadamente organizada. Una organización productiva, además, que fue capaz de alimentar a una gran población con una tecnología extraordinaria, los sucajoyos que multiplicaban la productividad de alimentos en áreas muy pequeñas con un notable sistema de riego. El periodo de mayor esplendor de Tiahuanacu, que está alrededor del 600 al 700 después de Cristo, va a sufrir un corte abrupto e inexplicable hacia el año 1100 después de Cristo. ¿Qué explica la desaparición de Tiahuanacu? ¿Por qué una cultura tan importante va a quedar simplemente en el rastro de sus expresiones artísticas? ¿Qué lengua hablaban los tiahuanacotas? ¿Cuál era verdaderamente su origen? La mayoría de las investigaciones coincide en que los tiahuanacotas eran puquinas y que en consecuencia hablaban la lengua puquina. Haya sido un cataclismo por razones de clima, haya sido una decadencia progresiva, el caso es que Tiahuanacu desaparece como cultura viva definitivamente. Entre el 1100 y 1450 aparecen los señoríos aymaras. Los propios collas, pacajes, callaguas, mollo y Iscanguaya son quienes van a mostrar su presencia en el escenario andino y en lo que fue el área de influencia de Tiahuanacu. Es aquí donde podemos identificar la aparición del mundo aymara, la construcción de esos señoríos con sus propias características y su propia lengua, y sobre todo un carácter indómito que acompañaría estas culturas a lo largo de siglos y siglos. Si el mito de Huiracocha envuelve al conjunto de las culturas andinas, el nacimiento de la cultura incaica va a tener también su punto nodal en el lago Titicaca, concretamente en la Isla del Sol. Allí fijan los propios incas su punto de partida. Manco Cápac y Mama Oglio, que han recibido el mensaje divino, indica que la varita que lleva en la mano Manco Cápac será la que define el lugar de creación del imperio. Allí donde él pueda hundirla sin ninguna dificultad, es donde se fundará la ciudad cuna del imperio de los incas. El lugar sería el Cusco. El imperio incaico va a ser la expresión más importante de la historia prehispánica en América del Sur. Dominará desde el Ecuador hasta la Argentina, incluyendo lo que hoy son territorios del norte de Chile, Bolivia y Perú. En muy poco tiempo, la estructura organizativa de carácter social permite un proceso expansivo de carácter militar y un proceso de conquista incesante que va a darles el dominio de prácticamente la totalidad de los Andes del continente sudamericano. Los orígenes del imperio incaico se remontan hacia el 1200 después de Cristo, pero en verdad, la expansión del imperio comienza en las primeras décadas del año 1400. Precisamente será Pachacuti quien va a organizar la expedición de conquista del Collasuyo, el intento de dominación del mundo aymara. El imperio está perfectamente estratificado. Tiene una estructura vertical, donde el Inca, encarnación divina, es la punta, la cabeza de la pirámide, y a partir del cual va a desarrollarse el conjunto de la sociedad. Hay un equilibrio en la administración de los pisos ecológicos y el proceso de cultivo y autoabastecimiento alimentario. Tiene un sistema de caminos que ha logrado una red de integración en un espacio geográfico gigantesco, muy parecido a lo que pasaba en tiempos del Imperio Romano. El verdadero nombre del imperio incaico es Tahuantinsuyo, la tierra de las cuatro partes.
Chinchasuyo en el centro, Kuntisuyo sobre la costa del Pacífico, Antisuyo en la selva y Collasuyo en el altiplano. La capital donde confluyen los 4 suyos es el Cusco, ombligo del mundo. El gobierno incaico es dual, la parte alta y la parte baja, el Urin y el Anan. En el territorio el Chinchasuyo y el Collasuyo son el Anan y el Antisuyo y el Kuntisuyo son el Urin. La base sobre la que descansa la sociedad andina es el Ayllu, formado por diferentes grupos de familia que rinden culto a una misma huaca y pueblan un mismo territorio. Los Ayllus reales forman la descendencia de cada uno de los incas y son las panacas. La fuerte base agrícola incaica estará basada precisamente en la productividad de los Ayllus, que van a cultivar fundamentalmente maíz y papa, y que tienen grandes hatos de ganado, llamas y alpacas. El Estado controla tanto la fuerza de trabajo como los centros de producción, pero no domina la tierra que comparte con los diferentes curacas en los Ayllus. Con varios dioses, tienen al dios creador Huiracocha, Pachacamac en la costa y varios dioses menores. Están también las huacas y los propios incas, una vez muertos como huacas, serán adorados como dioses. Hacen sacrificios a los dioses, en general con ofrendas de llamas, cuis y otros animales, pero también alguna vez sacrificios humanos. El Inca, descendiente directo del Sol, tiene poderes ilimitados, legisla, administra y es el sumo sacerdote y general de los ejércitos. El desarrollo histórico de los incas pasa por un periodo legendario desde Manco Cápac hasta Sinchirroca, el periodo de la confederación local desde Yoque Yupanqui hasta Viracocha, el momento de expansión inicial, Pachacuti, el gran imperio, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, y el momento de crisis, la batalla entre Huáscar y Atahualpa. El proceso de expansión imperial implacable está basado en los mitmas, los mitimaes, nombre que reciben los miembros de grupos humanos que son trasladados de un lugar a otro según las exigencias del Estado. El sistema de mitimaes aseguró la unificación del imperio y el dominio de las autoridades cusqueñas sobre los pueblos incorporados, ya que pueblos enteros eran trasladados a centenares de kilómetros de su punto de origen y así perdían su relación con la lengua y sus tradiciones de origen. De ese modo, el imperio incaico impone la lengua quechua, salvo excepciones, especialmente la lengua aymara, ya que nunca pudieron dominar totalmente a los señoríos aymaras, siempre rebeldes y enfrentados al dominio incaico. En la zona de los Mojos, la cultura veniana prehispánica, con una planificación extraordinaria de campos drenados, montículos, calzadas, campos cultivados de terraplenes y zanjas, que luchaban contra la inundación y que se aprovechaban de ella. En la zona próxima a Santa Cruz, los arahuacs que dan lugar a los chanés, ubicados entre el Piraí y el Grande Oguapay, sitio conocido como Llanura del Grigotá, un cacique indígena que tuvo un encuentro con los incas. Los tupi-guaraníes y los chiriguanos son los pueblos que están en la región más al sur, desde Chiquitos hasta el Gran Chaco. Allí están los otuqueas, los charapas, los sarayeques, que van a formar un conjunto de pueblos de lenguas y culturas que se encontrarían con el paso de los años con las culturas de los Andes. Es probable que el norte y el este estuviera conectada con los Andes desde la época de Tiahuanaco. Existen evidencias y relaciones entre las culturas andinas y los pueblos del subandino que se realizaron mucho antes de la conquista incaica en esa región. Los señoríos aymaras la conocían como Umasuyo, húmedo, vegetal, interior, y poseían en algunos sectores de los valles cálidos tierras para el cultivo del maíz y la coca, sobre todo en los contrafuertes andinos cerca de los Yungas. Los habitantes de Piedemonte mantuvieron relaciones de intercambio con los grupos amazónicos de la llanura, y estaban habitadas por los grupos Antis, que luego dieron nombre a los Andes, la famosa cordillera que cruza el continente sudamericano y que tiene uno de sus núcleos más poderosos entre Perú y Bolivia. Los chunchus eran los pobladores de los bosques húmedos de montaña entre los ríos Carabaya y Beni,
y los mojos, habitantes de las sabanas inundadas del Mamoré. Hacia el 1400, los guaraníes irrumpieron en la región ocupada por los chanés, los dominaron y los destruyeron, llamando a la región Corigotá. Sería Pachacuti, el noveno inca, en plena mitad del siglo XV, quien hace las primeras incursiones fundamentales de los incas a la zona del norte y del este, los Andes centrales, los ríos Madre de Dios y Beni, un primer contacto con los llanos de Mojos. Los investigadores como Parsinen dicen que en los alrededores de Riberalta se pueden encontrar cerámicas de origen incaico. Probablemente los incas encontraron la conexión entre el Mamoré y el Madre de Dios. El imperio incaico entraba a la zona por Camata desde el Cusco, por el norte de La Paz hacia el Madre de Dios, por el norte de Cochabamba tomando el río Chapare, y por Samaipata, la gran fortaleza incaica, la más importante en los contrafuertes de los Andes, la más próxima al este y a Chiquitos. El 10º Inca, Tupac Inca Yupanqui, y el 11º, Huayna Cápac, llevaron adelante los procesos de conquista y expansión incaica hacia esa región. Muy poco antes de la llegada de los españoles, hacia 1520-25, se producen contactos fundamentales. Se da, por ejemplo, el encuentro entre el inca Huancané, enviado por Huayna Cápac, y el cacique Grigotá, que está precisamente asentado en los llanos del río Piraí, hoy ciudad de Santa Cruz. Huancané logra dominar a Grigotá a partir de intercambio comercial y una relación en la que la presencia pacífica estuvo por encima de la confrontación violenta, como había ocurrido en tantas otras oportunidades entre los incas y los chiriguanos. No cabe duda de que el momento más alto, la civilización más significativa que tuvimos en América del Sur fue la civilización incaica. Y no cabe duda que el mundo incaico marcó de manera fundamental nuestra personalidad y el desarrollo de los pueblos, no solamente en el caso de Bolivia, sino varios del mundo andino, que establecieron luego una traumática y compleja relación con el mundo europeo. A partir de ese momento expansivo que vimos con Pachacuti y sobre todo con Huayna Cápac, se va a consolidar un imperio que tuvo elementos de organización social admirables, a la vez que una definición implacable en el sometimiento de otros pueblos que fueron quechuizados y que marcaron la realidad indígena que heredamos poco antes del momento de la llegada de España. ...1532 es un año crucial, decisivo, que va a cortar de manera irreversible la historia pasada de la América Andina y va a marcar el comienzo de una nueva historia a partir de un choque brutal que se produce en la plaza de una de las más importantes ciudades del mundo incaico. Francisco Pizarro y Atahualpa van a marcar, van a simbolizar precisamente ese encuentro terrible que va a dar lugar a una nueva sociedad. ¿Cómo se destruye un mundo? ¿Cómo se encuentra un vacío, ese espacio intermedio de caos y confusión? ¿Y cómo se construye un mundo nuevo que nunca más volverá a ser igual al anterior a 1532? Es lo que hoy veremos. Son las 5 de la tarde del 16 de noviembre de 1532. Es la plaza de Cajamarca, en el norte del Imperio Incaico. Un hombre de pequeña estatura, de 57 años, con casco y coraza, nervioso, tiene que tomar la decisión más importante de su vida. Responde al nombre de Francisco Pizarro y ha nacido en Trujillo, España, a más de 10.000 kilómetros de ese lugar. El español está al mando de 62 hombres a caballo y 106 peones, un total de 168 europeos que esperan su momento decisivo.
El Inca, Atahualpa, ha llegado desde su campamento a un par de leguas de la ciudad, acompañado de 6.000 hombres desarmados. Está en el centro de la plaza. Pizarro ha ordenado apronte. Los jinetes están preparados dentro de los templos en los 3 costados de la plaza. Un disparo de arcabuz dará la orden de ataque. El fraile Vicente de Valverde va al encuentro del monarca indio junto al intérprete Felipillo. Se acerca al emperador y le entrega un misal. Le dice que allí está la palabra de Dios. Atahualpa recibe el objeto, lo mira desde varias puntas y lo tira al suelo sin comprender qué es lo que le dicen. El cura vuelve corriendo y entre gritos menciona un sacrilegio. Suena el disparo de arcabuz y al grito de «A mí, Santiago», el reducido ejército español arremete contra los 6.000 soldados y el emperador incaico. La imagen es estremecedora. De todas partes, en medio de explosiones como rayos, los caballos también acorazados y con cascabeles en las patas, montados por esos jinetes barbados y de casco metálico, hacen un estruendo indecible frente a la masa indígena que acompaña a Atahualpa. El objetivo es derribar las andas donde está Atahualpa y allí se dirige el grueso de la caballería española. Tras un forcejeo, el Inca es derribado, tomado e inmediatamente trasladado a uno de los templos. Entretanto, los jinetes españoles, con las espadas toledanas de acero templado, están cortando brazos y cabezas de centenares de miles de indígenas. Al ponerse el sol, ha terminado una terrible matanza y Francisco Pizarro y sus hombres han tomado a la cabeza del imperio incaico y ha comenzado la conquista española del más poderoso estado de América del Sur. Ya preso, Atahualpa ofreció un rescate por su vida. Después de varios viajes que llenaron de oro y plata una habitación, el Inca cautivo da orden de asesinar a su hermano Huáscar para garantizar ser el único interlocutor válido de los españoles. Anoticiados los españoles de un intento de ataque del general Rumiñahui, deciden ajusticiar al Inca. El 26 de julio de 1533, en la plaza de Cajamarca, Atahualpa es sometido al garrote y muerto por los españoles. Se ha producido uno de los choques más tremendos de la historia. El más poderoso imperio de Occidente en el siglo XVI, España, bajo el reinado del emperador Carlos V de Alemania y I de España, llega a tierras americanas y ha derribado ya a los aztecas y derriba ahora a los incas, que viven una grave crisis interna, la confrontación entre dos hermanos, Atahualpa, el quiteño, y Huáscar, el cusqueño. La visión individualista del renacimiento europeo frente a la visión comunitarista del imperio andino. La gran fortaleza de los incas fue su propia debilidad. El rey inca era hijo de Dios e interlocutor directo de Dios. La estructura jerárquica rígida que permitió el funcionamiento del entramado social se desmoronó de manera total al ser aprendido y luego muerto el emperador. Sin cabeza, ese gran pueblo quedó desorientado e inerme. Los múltiples dioses de los incas fueron descabezados y enterrados progresivamente para imponer al Dios único del mundo judeo-cristiano. En esa tarde de noviembre en Cajamarca se desmoronaba una concepción de las cosas y durante muchas décadas el mundo andino
Los indígenas quedaron huérfanos de sus dioses, quedaron huérfanos de su emperador, quedaron huérfanos de su destino y de su norte, y tuvieron que comenzar a encontrar, por la vía de la fuerza, una nueva visión de cómo se construiría una sociedad en la que comenzaría a acuñarse un nuevo término, el mestizaje. España, Europa, trajo a su Dios, Cristo, a su lengua, el castellano, y a su modo de vida, junto a una avidez interminable por la riqueza, particularmente por el oro, que fue uno de los grandes objetivos de ese proceso violento de conquista hasta llegar a la institucionalización varias décadas después. Entre 1532 y 1570, la conquista es primero una guerra de españoles frente a incas, de españoles entre sí, para la imposición de un nuevo universo y de una nueva estructura social y política en el continente. Los incas, de la mano de Manco II, tienen todavía el espíritu fuerte como para combatir e intentar recuperar el imperio perdido. Manco está a punto de recuperar el Cusco invadido en 1533 por los españoles, pero es derrotado. Cusco es asediado durante meses y los incas tratan de recuperar el poder hasta que se rinden a la evidencia de la fuerza tecnológica española. En 1535 llega el primer contingente español a lo que hoy es el territorio de Bolivia. Se trata de Diego de Almagro, que va camino al sur en búsqueda de riquezas que nunca encontró. La primera población española fundada en nuestro territorio se llamó Pare. La corona española, anoticiada de las gigantescas riquezas descubiertas, crea el Virreinato del Perú. El 18 de septiembre de 1559, el rey Felipe II crea la Real Audiencia de Charcas, que abarca la totalidad del territorio de Bolivia. Una jurisdicción dentro del Virreinato del Perú, dependiente de su capital, Lima. Años antes, en 1545, el yanacona Diego Hualpa había descubierto el Cerro Rico de Potosí, que sería el eje más importante de la estructura económica, social y política de lo que hoy es la República de Bolivia. En 1569 aparece en escena la figura más significativa de toda la historia colonial española en el Virreinato del Perú, el virrey Francisco de Toledo, conde de Oropesa, que sería el verdadero organizador del Estado colonial español en esta zona del continente. Toledo encuentra en Charcas las instituciones incaicas con rígida organización del Tahuantinsuyo y las etnias aymaras que han sido incorporadas al imperio. Además, los pueblos marginales derivados de culturas más antiguas como los urus, moyos y choquelas que subsistieron junto a las etnias aymaras. Toledo hace lo que se llamó una visita, algo muy parecido a un censo, y allí determina qué pueblos existen, cuáles son sus recursos, lo que les sirve para la imposición tributaria sobre el mundo indígena. Hace así un mapeo del Collasuyo, que considera varios grupos: los pueblos de la cuenca del lago Titicaca, como los Collas, los Lupacas y los Pacajes; la Confederación Charca, compuesta por 4 grupos, algunos trasladados por los incas a la frontera de los chiriguanos, y los charcas propiamente dichos, con su capital en Sacaca; los carangas, situados al sur del lago Poopó. En la zona norte están los callahuayas, que conservan parte de la lengua apuquina, y en el oriente los yamparaes y al sur los lipes, dedicados a las minas. Toledo basa su nuevo sistema implantando el pago de un tributo a los indígenas, que varía según los ingresos de la comunidad, evaluados de acuerdo al número de varones de cada comunidad. El pago varía según el grupo en cantidad y calidad. Se puede tributar en ropa, maíz, ganado y en dinero a través de plata sellada. Toledo hereda a su vez la institución de la encomienda, establecida a raíz de la conquista para beneficiar a los conquistadores fieles al rey. La encomienda es una cantidad de tierra con los indígenas en ella incluidos. Los encomenderos están obligados a cristianizar a los indígenas. Nadie puede abandonar su lugar de origen.
La encomienda se adjudica por 2 vidas, la del conquistador y su heredero. Después vuelve a la corona, que puede adjudicarla a otro dueño. Los indígenas huidos se convierten en forasteros que se ofrecen para diversos trabajos como yanacona, palabra derivada del incario que en la colonia viene a ser sinónimo de sirviente. El tercer instrumento de dominación del nuevo sistema es la mita. Están sujetos a ella 16 provincias desde el Cusco hasta Potosí. En Bolivia están los collas o masuyos, pacajes, urcosuyos, carangas, quillacas, soras, charcas y caracara. Estos grupos deben sumar 4.500 mitayos que trabajarán en las minas de Potosí durante 4 meses. 3 grupos anuales completan un número de 13.500 mitayos al año para trabajar en Potosí. ¿Qué hacen los mitayos? Trabajan en el socavón, mantenimiento de las lagunas para las máquinas hidráulicas que muelen el mineral, en los ingenios para amalgamar la plata con mercurio. Los que trabajan en el socavón no salen durante los 6 días de la semana, por ello se les da un pago mínimo. Los encargados de entregar las remesas de mitayos son los respectivos caciques. Las autoridades virreinales mantuvieron el sistema de tambos a la vera de los caminos y en las ciudades, una institución incaica que sirve para proveer a los ejércitos y a los mitayos que se trasladan de un lugar a otro. En la colonia es un alojamiento que permite llevar animales y los productos que se transportan. En las ciudades, los tambos suelen tener un gran patio donde se hace la venta de los productos de la tierra. También se utiliza mano de obra indígena en los obrajes, que son centros de producción de telas en forma semi-industrial. Los centros obrajeros más importantes de los Andes estaban en Quito, Cusco y La Paz. Allí están las más grandes instalaciones, propiedades de españoles como los Chirín. Algunos indígenas eran asalariados, pero muchos eran llevados a la fuerza, en general como castigo por algún delito menor. Uno de los aspectos más importantes es la legislación diferenciada para españoles, mestizos y negros por una parte y para indios por la otra. Las leyes de Indias diferenciaban en lo urbano los sectores españoles de las partes de la ciudad dedicadas a barrios de indios. Estos tenían su propio alcalde y leyes adecuadas a sus usos y costumbres. Los españoles estaban terminantemente prohibidos de habitar o permanecer más de 24 horas en un barrio indígena. En Potosí, por ejemplo, donde la población indígena era muy numerosa, había 14 parroquias de indios y varios caciques tenían viviendas cerca de la ribera, el río artificial creado para la molienda de los metales. Este río separaba los barrios de indios de la zona española. Por eso se ha hablado frecuentemente de la República de los Españoles y de la República de los Indios durante el periodo colonial. El virrey Toledo había establecido la obligatoriedad de las llamadas reducciones. Se trata de la urbanización de la zona rural que consistió en reunir en un solo pueblo las aldeas prehispánicas dispersas. En Pacajes, por ejemplo, sabemos que se reunieron 23 pueblos antiguos en uno, Caquiavil. En Tiahuanacu se reunió 10, en Jesús de Machaca 15. Esto facilitaba la cristianización y el control presupuestario y de tributo. El único español que podía vivir en ellos era el cura doctrinero. El proceso de evangelización adaptó los elementos y costumbres indígenas al diseño de las iglesias. Así, las iglesias en la zona de los Andes tienen un gran patio cercado parecido a las canchas que eran el punto de referencia de los cultos andinos, siempre a cielo abierto. Así nacen las iglesias con atrio y posa. La celebración de la misa se hace frecuentemente desde una capilla mayor o un balcón de cara a ese gran patio llamado atrio donde están los indígenas reunidos escuchando la prédica y la misa. En 1686, el padre Cipriano Barase funda la ciudad de Trinidad, que sería luego capital del departamento del Beni. Por la misma época, los franciscanos han comenzado a trabajar en el sur, en Tarija, lo que son los procesos de reducción que intentan llevar a los indios, entre comillas, a la civilización y abandonar la barbarie. A su vez, desde 1691, los jesuitas se van hacia el este y van a crear el circuito de misiones que conoceremos hoy como las misiones de Chiquitos.
Los sacerdotes van a comenzar a construir la utopía y a la reducción de indígenas que además permite una presencia permanente de carácter geopolítico del mundo hispánico frente a los avances portugueses de los bandeirantes que tratan de expandir la frontera del Brasil imperial. Cada reducción jesuítica tenía dos religiosos encargados, uno el gobierno espiritual, otro el gobierno material. Tenían también autoridades indígenas que se renovaban anualmente. Cada reducción se hallaba dividida en dos grandes grupos, la familia y el pueblo en general. El primero pertenecían los artesanos de diferentes oficios y al segundo todos los indios que se ocupaban de los trabajos ordinarios. Tenían un capitán y formaban un cabildo. La producción de la región son uvas, melones, higos, maíz, frijoles, maní, zapallos, caña dulce, ganado vacuno, una producción importante de azúcar. Los habitantes de las misiones hacen hermosos muebles taraceados que van a llevar a Charcas y desarrollan con la creación de instrumentos europeos extraordinarias composiciones musicales de carácter religioso y un dominio notable de la música barroca. El 27 de febrero de 1767, Carlos III expulsa a los jesuitas de todos los dominios españoles y termina así una de las experiencias más interesantes y reveladoras de lo que hizo el mundo hispánico y particularmente la religión católica en el oriente del país. Las misiones franciscanas van a continuar, sin embargo, con ese extraordinario trabajo, aunque mucho más vinculadas al poder de la corona primero y del Estado boliviano después que los jesuitas que habían intentado generar una suerte de Estado autónomo. Las instituciones coloniales han llevado adelante un eficiente sistema en favor de la metrópoli. Las riquezas mineras y el proceso agrícola que las sostiene van a determinar 3 siglos de dominio español que hacia el siglo XVIII ha establecido en América una nueva sociedad. La Pachamama ha sido identificada como la Virgen María, tomando la forma de la Virgen Serra. El Sol se ha identificado con Dios, así como Dios fecundó a la Virgen María con su espíritu, el Sol lo hace con la tierra a través de sus rayos. Uno de los dioses andinos más importantes, Illapa, el dios del rayo y las tempestades, ha sido identificado con el apóstol Santiago, llamado en el Evangelio Hijo del Trueno. La nueva sociedad ha mezclado el poderoso pasado prehispánico y el periodo colonial para dar lugar, en medio de la violencia, la sangre y la confrontación, pero fecundando un nuevo espíritu y una nueva visión de mundo, que es este mundo mestizo americano, que también le toca a lo que luego sería Bolivia. Pero el proceso de explotación sistemática ha llegado para los indígenas a hacerse insoportable. Mientras la España imperial está entrando ya en una decadencia terminal, las viejas voces de la tierra han llamado a Túpac Amaru en el Cusco y a Túpac Katari en La Paz. En 1781 se produce el gran levantamiento indígena que cerca a la ciudad andina. 1780 y 1781 van a marcar el punto de inflexión que definirá el fin de la colonia española en los Andes sudamericanos. Las sublevaciones indígenas han comenzado prácticamente de manera simultánea en el Bajo Perú y en Charcas. La figura de Túpac Amaru, que reivindica al Inca, y su frustrado intento de toma del Cusco termina con la muerte del rebelde, pero la llama está ya prendida. En el Alto Perú, Tomás Katari está también en la línea de la rebelión. En la región de Chayanta, una de las más afectadas por el servicio de la mita a las minas españolas. El cacique Tomás Katari va a iniciar un reclamo que lo lleva hasta Buenos Aires y que lo lleva autoproclamándose cacique y desconociendo a los caciques que habían sido impuestos por los corregidores. Es apresado
y finalmente muertos. Julián Apaza es el hombre que va a protagonizar los grandes cercos contra la ciudad de La Paz. Tras la acción contra Sorata del sobrino de Túpac Amaru, Andrés, que ha construido un dique que fue desbordado arrasando la población sorateña y ahogando a la mayor parte de sus habitantes, Túpac Katari cierra los caminos de acceso al Valle Paceño y va a mantener un sitio de varias semanas. El primer sitio duró 109 días. Katari está al mando de 40.000 hombres que caen sobre 10.000 españoles. Gran parte de la población murió de hambre, pero los indios no pudieron apoderarse de la ciudad por falta de armamento adecuado. Algunos mestizos traicionaron a los jefes indios que fueron entregados a los españoles. Entre los traidores, Mariano Murillo, a quien Túpac Katari le cortó ambos brazos, enviándolo con una carta a Sebastián de Segurola, defensor de la ciudad. Tras el primer cerco, los indígenas vuelven a tomar posiciones y esta vez construyen un dique para inundar la ciudad. Pero este revienta antes de tiempo sin causar el daño esperado. Los virreyes de Lima y Buenos Aires, percatados de la grave situación, envían destacamentos a defender la ciudad. Llega entonces el general Reseguín, enviado de Buenos Aires, derrota a las huestes de Túpac Katari, quien tiene que replegarse al santuario de Peña. En la batalla es apresada la heroica mujer del caudillo, Bartolina Sisa, colaboradora de Julián Apaza y jefa activa de la rebelión. Pocos días después del episodio, es traicionado por un compañero, Tomás Incalupe, que lo entrega a los españoles. El oidor de Chile, Francisco Tadeo Díez de Medina, es implacable. Hay que hacer lo mismo que se hizo con Túpac Amaru. Atado de brazos y piernas a 4 caballos, es descuartizado por estos y su cabeza enviada a La Paz como muestra de escarmiento. Han sido varios meses terribles en la primera mitad de 1781 que preanuncian la caída del Imperio Español. El Julián Apaza, grita por la pampa, canta Pachamama. La complejidad del mundo indígena, quechuas, aymaras, guaraníes, para mencionar solo 3 ejemplos que establecen una totalidad, pero estamos hablando de más de una cuarentena de lenguas, más de una cuarentena de pueblos distintos que van a ir marcando sus propias personalidades a partir de sus propias visiones culturales, va a poder encontrar un camino, un destino común a partir de una palabra que fue mestizaje. El mestizaje que nace en el siglo XVIII, cuando va a complementarse la transformación de la sociedad. Cuando después de los años y de los momentos duros del comienzo del proceso de conquista y de la institucionalización de la colonia, establecemos un mundo que va a empezar a compartir elementos y que además va a ser étnicamente distinto. Es a partir del mestizaje que se comprenderá el nacimiento de la República y que se deberá ver el conjunto del mundo indígena en el contexto de la nueva nación. La República, el 6 de agosto de 1825. ¿Comprenden quienes van a firmar el Acta de la Independencia el país que reciben? ¿Comprenden la sociedad y cómo está estructurada? ¿Se han dado cuenta de qué cantidad y qué importancia tiene el mundo indígena en esa nueva nación? Las respuestas básicas hasta muy avanzado el siglo XX son no. Esos hombres no comprendieron el país que recibían o el país que estaban independizando. Por ello, para el mundo indígena, para los pueblos de los Andes, hay un nuevo momento crucial que va a cambiar sus vidas, y ese momento es 1952. La revolución que trae la reforma agraria, el voto universal, la reforma educativa. Aún ese cambio fundamental, ese salto gigantesco, no será suficiente. Y aún después de 1952, la construcción de un país de igualdad, sin exclusiones y sin racismo, será todavía una tarea dura, difícil y sangrienta. La
la nación que ha surgido de la violenta y sangrienta guerra de la independencia con la acción heroica de indios, mestizos y criollos, consolidada formalmente el 6 de agosto de 1825, va a cortarse bajo el patrón liberal que traen los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Bolívar cree en la construcción del ciudadano y en la defensa del individuo como la base de la sociedad democrática. Por eso, los decretos que va a dictar directamente vinculados al mundo indígena. El principio filosófico es que todos somos iguales ante la ley. Y en consecuencia, el libertador elimina la jerarquía de los caciques, rompiendo lo que había sido la base de la relación entre el indígena y el poder en la sociedad colonial. Establece el reconocimiento de la propiedad individual sobre la tierra. En su decreto de Cusco de 1825, dice: los indígenas no pagarán en lo venidero el impuesto conocido con el degradante nombre de tributo, ni podrán ser destinados a servicio alguno por ninguna clase de persona sin pagárseles el correspondiente salario. Y continúa rompiendo lo que hasta entonces había sido una tradición en las leyes de Indias, leyes distintas para españoles y mestizos y otras para indios. El decreto dice textualmente: ellos quedan en todo iguales a los demás ciudadanos y se regirán por las mismas leyes. Las medidas de Bolívar van a tener diversa repercusión. El sentido del individuo como eje del reconocimiento del Estado no toma en consideración la visión comunitarista de la sociedad andina sobre la que basó históricamente sus relaciones de trabajo y de producción. En cuanto a la eliminación del tributo indígena, la dramática realidad va a imponerse muy pronto. A la salida de Bolívar y con el gobierno del mariscal Sucre, el Estado boliviano comienza a entrar en déficit hasta acercarse al colapso. Apenas un año y medio después de la decisión bolivariana, el mariscal Sucre tiene que reponer el tributo indígena porque si no, el erario nacional no alcanza para pagar ni siquiera los sueldos de los empleados públicos. Una de las grandes paradojas del Estado boliviano recién surgido es que va a vivir del tributo indígena, va a apoyarse sobre sus hombros y le va a dar definitivamente la espalda. En muy poco tiempo se comprobará que el Estado republicano desconoce la propiedad comunal, desconoce las jerarquías que establecían la intermediación con el mundo indígena y no reconoce a la nobleza indígena que había sido incorporada por la corona española. En 1829 llega a la presidencia de Bolivia un hombre que tiene sangre de la nobleza indígena en las venas. Se trata de Andrés de Santa Cruz y Calaumana, cuya madre, Juana Basilia Calaumana, es la cacica indígena de Guarina de la nobleza incaica asentada en el lago Titicaca. Si por una parte los indígenas de Bolivia contribuían directamente al funcionamiento del Estado a través del tributo, por la otra, su producción agrícola fue fundamental para el abastecimiento alimentario de la mayor parte del país. Algo parecido ocurría en la zona de los llanos, también en lo que toca a la producción textil y alimentaria. El tema fundamental del mundo andino es el tema de la tierra. Y va a ser a partir de las políticas agrarias y de tierra de los diferentes gobiernos que se va a establecer, en el fondo, la relación compleja y conflictiva entre las élites que gobiernan y el mundo indígena. En esa dirección, entre 1825 y 1863, las medidas de los diversos gobiernos no resuelven el problema, pero tampoco agudizan un proceso de expoliación. En 1863, el presidente Achá establece el derecho de todo indígena sin tierra a recibir una parcela en diferentes dimensiones si se trata de tierras de riego temporal o de secano. Además, establece que los indios contribuyentes son propietarios de los terrenos que poseen por lo menos desde 10 años atrás. Pero va a ser algo muy efímero,
Pocos años después, en 1866, comienza la política real de expoliación de las propiedades de tierras de comunidad y la apropiación por las élites que gobiernan de buena parte de las tierras del altiplano y los valles. Mariano Melgarejo dicta el 20 de mayo de 1866 una disposición por la cual se despojaba a las comunidades de sus tierras que debían ser adquiridas por cada uno de los comunarios de modo individual, previo pago de un título que costaba entre 25 y 100 pesos, sin cuyo requisito la tierra pasaba al Estado en el plazo de 60 días. El gobierno se reservaba el derecho de rematar esas propiedades a quien le interesara. El despojo se hizo con empleo del ejército y con abusos y matanzas de indios. Los beneficiarios fueron muchas veces gente del propio gobierno. En el péndulo ideológico que se vivió en el siglo XIX, entre políticas proteccionistas que hoy interpretaríamos como nacionalistas y políticas de libre cambio que hoy interpretaríamos como liberales, está también una visión distinta en el tema de la tierra. La respuesta al despojo de Melgarejo está en el gobierno de Agustín Morales. Por iniciativa de Casimiro Corral, su ministro, aprueba la ley de 31 de julio del 71 que establece la devolución de todas las tierras de comunidad a pesar de los reclamos de los hacendados que habían comprado y exaccionado la tierra en el periodo anterior. Las ideas de José Vicente Dorado, publicadas en 1864, planteaban la necesidad de arrebatar la tierra a los indígenas sobre la premisa de que estos, indolentes, ignorantes y carentes de conocimientos técnicos, mantendrían el estancamiento de la agricultura. En cambio, los blancos progresistas mecanizarían el campo y lo harían más productivo. El indio pasaría de propietario pobre a colono rico y acomodado. La ironía de esta idea buscaba en realidad la feudalización que de hecho se produjo al final del siglo XIX. El 5 de octubre de 1874, Tomás Frías promulga la ley que se conoce como la de exvinculación. La base es el concepto de la propiedad individual. La ley reconoce la propiedad soberana y personal de los indios sobre su tierra, pero rompe la comunidad. Fractura la base de una relación secular del indio con la tierra que pasaba por la sayaña, parcela de tierra individual, dentro del ayllu, conjunto de tierras de varios comunarios no necesariamente colindantes entre sí, en una unidad como propiedad comunitaria indivisible. La ley de Frías, en realidad, no se aplicó sino hasta 1880. El 1 de octubre de ese año se decide una revisita que no es otra cosa que un grupo de funcionarios del Estado que van a medir la tierra, establecen sus títulos y abren algo muy importante, un mercado libre de compra y venta de tierras que en medio siglo desarticuló a las comunidades hasta reducirlas a menos de un 25% de su extensión original, ampliando el número de colonos semiesclavos por el pongueaje y una relación salarial de superexplotación a cambio de la reducción de los comunarios libres. En muy pocos años, el latifundio se convierte en un elemento fundamental del campo boliviano, que sin embargo no da como resultado ni una modernización ni una mecanización del agro, salvo algunas excepciones. En tanto, en las tierras bajas se ha desarrollado primero la explotación de la quina y después la explotación de la goma. El enganche forzoso de indígenas de los llanos para la extracción de la quinina o la explotación de los árboles de caucho va a generar un nuevo sistema de explotación que es prácticamente esclavitud. El sistema de habilito establece una relación de encadenamiento indefinido entre los empleados y los patrones. Cuando se habla de los indígenas del norte, el oriente y el sur de Bolivia, el término utilizado es salvajes. Así se consignan en los censos
y así se conceptuaron. Esto implicaba una categorización de inferioridad en relación al mundo civilizado. Hay dos tipos de relación con estos indígenas. Por un lado, la Iglesia, sobre todo las misiones franciscanas, con las reducciones que buscan la evangelización, y por la otra, el Estado, en permanente conflicto. El punto más dramático, la masacre de 1892. El pueblo chiriguano, cansado del despojo de tierras y explotación de trabajo, inicia un levantamiento masivo en enero de ese año. Liderados por el cacique Tumpa, se enfrentan a los colonizadores y los derrotan en varios encuentros. Llegan hasta Camiri, donde matan a varios pobladores. El prefecto cruceño, Saulón Vaca, organiza una fuerza de 1.700 hombres con varios indios aliados en la región. El 27 de enero se produce la Batalla de Santa Rosa. El comandante del ejército González derrota a las fuerzas de Tumpa, que pierde más de 500 hombres. Tras la batalla, el prefecto ordena el incendio de los campamentos y la ejecución del enemigo, incluidos mujeres y niños. Pero el movimiento indígena más importante de la historia republicana coincide con la guerra federal entre el sur y el norte. Los caciques apoderados, entre los que está Zárate Vilca, están reclamando permanentemente la reivindicación de tierras que les han sido arrebatadas. Los apoderados van a hacer una alianza circunstancial con José Manuel Pando. Es un pacto entre los aymaras y los caras, Pando y Zárate Vilca. Entre enero y abril de 1899 se destacan acciones en las que los masivos contingentes indígenas van a apoyar al ejército liberal. Pero en el interín se produce un levantamiento que se autonomiza totalmente del movimiento político de Pando. Simultáneamente a las acciones bélicas, hay organizaciones indígenas que se levantan en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. El 1 de marzo de 1899, 130 efectivos del ejército liberal son vejados, torturados y asesinados en uno de los episodios más dramáticos de la historia, la masacre de Mohosa, protagonizada por las fuerzas indígenas de Lorenzo Ramírez. Semanas antes se había producido la masacre de Ayoayo, en la que una treintena de hombres del ejército de Alonso son masacrados en la iglesia de Ayoayo. La idea de fondo es un levantamiento total, la toma del poder y la autoproclamación de un estado indígena que va a frustrarse después del triunfo de abril, cuando Pando y Vilca han llegado a Oruro juntos en medio de una gigantesca masa indígena. Poco después, Vilca es acusado de las masacres, puesto en prisión y luego asesinado sin contemplaciones. Está claro que hay una ruptura irreversible entre el Estado oligárquico que pretende construirse a imagen y semejanza de los modelos europeos, particularmente el francés y el de Gran Bretaña, olvidando que la gran mayoría del país está conformada por los indígenas quechuas, aymaras, guaraníes y otras etnias en toda la nación. El positivismo y la ideología liberal va a generar un gran debate filosófico. Alcides Arguedas y Franz Tamayo representan dos visiones encontradas de la sociedad boliviana. En Pueblo Enfermo, Arguedas establece una visión terriblemente negativa del mestizo, indicando que tiene los peores defectos del blanco y del indio. Es una sociedad que parece no tener destino sino el fracaso. En tanto, Tamayo, con una postura vitalista, indica que el futuro del país estará en manos de los indígenas porque son superiores por la fuerza telúrica y por la fuerza de su raza a los conquistadores europeos y que acabarán imponiéndose sobre ellos. En el ámbito de la producción, Bolivia comienza a desarrollar una explotación masiva del estaño
a partir de la modernización impuesta por Patiño. Allí, en las minas de Bolivia, estarán trabajando, igual que en el siglo XVI, XVII y XVIII, centenares de miles de indígenas quechuas y aymaras que van a darle la gran riqueza al más importante empresario de la historia. Las reivindicaciones por la tierra no cesan. En 1914, 21 y 23, la masacre de Jesús de Machaca, el liderazgo de apoderados como Santos Marjatula demuestran que los indígenas mantienen inalterable su reivindicación por la tierra. Al comenzar los años 30, Bolivia enfrenta un momento clave de su destino histórico, la Guerra del Chaco. Atención, presenten. ¡Al! El levantamiento de varios ejércitos, tanto en el gobierno de Salamanca como en el de Tejada Sorzano, van a demandar fundamentalmente grandes cantidades de soldados de origen quechua y aymara, y también en los llanos de origen guaraní. Será un momento traumático por el vaciamiento de varias comunidades del altiplano. Paradójicamente, mientras en el frente de batalla se está combatiendo en el sur, en el altiplano, fuerzas del ejército reclutan de manera violenta a centenares de miles de indígenas y se producen también enfrentamientos sangrientos. Como se ha dicho tantas veces, el país encuentra su realidad en el Chaco porque allí criollos, mestizos e indígenas van a compartir un destino parecido. A pesar de diferencias y privilegios, sectores progresistas de la clase media y de la burguesía construirán las ideas de reivindicación nacionalista y de oposición al modelo liberal a partir de la traumática experiencia chaqueña. Es el momento del surgimiento de partidos como el PIR, el POR o el MNR que tendrían tanto que ver con los cambios históricos de los años venideros. En 1926, Tristán Maroff, desde la óptica del trotskismo, escribirá un libro en el que una de las reivindicaciones será explícitamente la necesidad de una reforma agraria. En 1945, el presidente Gualberto Villarroel, en una alianza entre fuerzas militares y el movimiento nacionalista revolucionario, convoca al primer Congreso Indigenal de la historia del país. Allí, la medida más importante será la eliminación del pongueaje. El régimen del pongueaje es una de las herencias más lacerantes en la historia republicana, igual o peor que en el periodo colonial con la encomienda. Los hacendados van a controlar vidas y destinos de los colonos que viven en sus territorios que han sido expoliados a esas propias comunidades. El pongueaje no es otra cosa que el servicio gratuito y obligatorio de trabajo del colono en favor del hacendado, tanto en la zona rural, en la hacienda, como en trabajo doméstico en la ciudad. Y muchas veces se aplica el derecho de pernada del patrón sobre las jóvenes indígenas que viven en su hacienda. En ese congreso, nacido en parte por iniciativa de dirigentes campesinos, está Francisco Chipana Ramos, conocido como el Rumizonco, el término quechua que en castellano quiere decir corazón de piedra. El proceso histórico culmina en 1952. La revolución que va a cambiar la faz de Bolivia y que va a colocar al país en el siglo XX tendrá una significación tan profunda e importante sobre el mundo indígena que muchos han creído que se podía considerar más importante para quechuas y aymaras que la propia independencia del 6 de agosto de 1825. El 2 de agosto de 1953, el presidente Víctor Paz Estenssoro decreta la reforma agraria. Cuando se iza la bandera de la patria, la emoción prende con más fuerza en estos hombres, para los cuales nace hoy una esperanza. Bajo una tensa emoción en la verde inmensidad del valle calcinado, se da lectura al decreto de reforma agraria. Ha llegado el momento culminante. Esta firma, estampada bajo la serenidad del cielo iluminado por la claridad del día, elimina el latifundio y anuncia una nueva aurora para los campesinos. El principio básico sustentado es: la tierra es de quien la trabaja.
liquidación total del latifundio en el altiplano y valles, creación de los sindicatos campesinos y milicias campesinas armadas. Se incorpora a casi 2 millones de habitantes al mercado nacional como productores y también como consumidores. Antes de la reforma agraria, los grandes propietarios, particularmente en el altiplano y el valle, controlaban en latifundios más del 95% de las tierras cultivables del país. La reforma agraria, con todo lo que significó como avance, no desarrolló un sistema adecuado de tecnificación y de preparación de lo que sería un escenario productivo que no tuvo los resultados esperados. Y el gran problema es que al no poder comercializarse ni intercambiarse la tierra, quedando en propiedad de los propietarios originarios, se fue parcelando hasta aquel concepto del nacimiento del surco fundo, es decir, terrenos tan pequeños que no tienen condiciones productivas adecuadas. Medidas trascendentales como el voto universal, la nueva conciencia nacida al calor de la revolución boliviana se manifiesta en los distritos campesinos, donde el ciudadano redimido, responsable de su obligación cívica, llega a las urnas para emitir por primera vez su voto. El acto electoral va concluyendo paulatinamente en los diferentes distritos y comienza el escrutinio. Una a una, las urnas descubren el resultado de la voluntad mayoritaria del pueblo, mientras delegados de todos los partidos políticos cumplen la tarea de controlar estrictamente las papeletas extraídas de su interior. Y la reforma educativa, que siguiendo la saga de la escuela Ayllu modelo de Guarizata, Mis brazos se alzan y mis pies que van corriendo. marcan un cambio fundamental en la integración y desarrollo del derecho ciudadano y del acceso a la educación del indígena boliviano. La revolución va a establecer una política de integración de la zona andina con los llanos siguiendo el modelo del Plan Bojan. Allí comienza el proceso de colonización y el traslado que se haría masivo en los años 90 y principios del siglo XXI de indígenas quechuas y aymaras que comienzan a trabajar la tierra en las fértiles tierras del oriente boliviano. La revolución busca la identidad del país en el mestizaje, una unidad de lengua, de religión y de cultura. Este concepto va a imponerse hasta el comienzo de los años 90. Siguiendo la alianza entre el partido de gobierno, el MNR, y el mundo indígena, denominado intencionalmente como campesino, va a trasladarse en la época de Barrientos a la creación del Pacto Militar Campesino, la instrumentalización política de los indígenas en favor de intereses específicos. Va a ser simultáneamente al proceso de reconquista de la democracia que el mundo indígena empieza a funcionar de manera autónoma y crea sus propios instrumentos de lucha. Es así que en 1979 se crea la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, cuyo primer secretario ejecutivo es Genaro Flores. Es ya un movimiento autónomo con su propia concepción de las cosas y con una influencia política que comienza a equilibrar movimientos sociales tan importantes como los mineros a través de la COP. La línea de pensamiento indígena que tiene su precursor en Fausto Reynaga va a dar lugar al catarismo. La base del pensamiento catarista es: vamos a mirar el mundo desde nuestra perspectiva, vamos a recuperar nuestra propia tradición y vamos a estructurarnos a partir de nuestra historia. Esta revisión de los valores, iniciada ya en la Revolución del 52, recupera la extraordinaria capacidad creativa en el ámbito de la música, los tejidos, que tienen además la consideración de un particular lenguaje que se transmite por generaciones, la cerámica, la artesanía, tanto en los llanos como en los valles y el altiplano. Las estructuras sindicales van a convertirse progresivamente en estructuras políticas.
Momentos de crisis histórica, como la relocalización por la caída de los minerales, da lugar al surgimiento de traslados masivos a la zona del Chapare. Allí, la producción de coca y la organización de los sindicatos más poderosos del ámbito productivo agrario, en la contradicción de que uno de esos productos va en gran parte para el narcotráfico. Mezcla la tradición histórica de la hoja de la coca con su visión simbólica y sagrada. Con aquella otra que es el destino del narcotráfico. El proceso democrático tendrá la línea de los partidos tradicionales, pero también la de los partidos populistas. Uno de ellos, Conciencia de Patria, con un líder como Carlos Palenque, va a recuperar elementos fundamentales del mundo aymara y va a tener su centro de fuerza en el Departamento de La Paz. Es un hombre, sí, que ha luchado como tú. Fue fabril, cantor, buen amigo y gran amor. Estudió, triunfó y a su pueblo se entregó. Ahora Bolivia lo proclama vencedor. Que era el compadre, sí, el que pronto venga. Tras la muerte de Palenque, surge la figura de Remedios Loza, una mujer de pollera que va a recuperar la dinámica y la fortaleza del mundo mestizo de origen indio, pero que tiene ya una fuerte raíz urbana. En 1997 obtiene la votación más importante que haya recibido una mujer en la historia democrática del país. En 1990 surge uno de los movimientos más importantes para reconocer a una región del país y sus habitantes que habían sido considerados como ciudadanos de segunda o de tercera. Hace 4 años que queremos darle solución a nuestros planteamientos como demanda de territorios y dignidad. Nosotros hemos de llegar hasta la ciudad de La Paz. La llamada Marcha por el Territorio y la Dignidad. El mundo indígena de los llanos quiere también un espacio en la sociedad boliviana. Una histórica marcha que parte desde Trinidad, la capital del Beni, y llega hasta la sede de gobierno, va a sellar la presencia definitiva e irreversible de las etnias indígenas del Oriente en la geografía y la sociedad bolivianas. Es precisamente en la década de los años 90, el aymara Víctor Hugo Cárdenas será el primer vicepresidente indígena de nuestra historia. Porque solo yendo hacia atrás es posible ir adelante. Hermanos y hermanas quechuas de Bolivia, kay hatun gobierno wasipi, tukuy quechua llaqtanchis manaña kun cascachon kanka, kunan punchay mantapacha, tukuy kay Bolivia suyunchispa, amasua, amayuya, amaquella. Hermanos y hermanas aymaras de Bolivia, acata Keparoja, Bolivia marcasana, democracia taquipaja, aymara jateto amtasini. Bolivia marquir pirinacaja, hermanos y hermanas guaraníes de nuestro país. Jairamo jare, jaimeigueteta, Bolivia hoy pea oque guaraní retape, hoy que baira, hoy comete ramine. Hermanos y hermanas de Bolivia, por voluntad de los bolivianos, más allá de mi comunidad, soy parte de una comunidad mayor, llamada Bolivia. A partir de lo que fue la experiencia de la marcha indígena, la ley INRA reconoce la tierra comunitaria de origen, las organizaciones territoriales de base y lleva adelante la otorgación de títulos a esas tierras comunitarias de origen, particularmente en las zonas de los llanos en el norte, oriente y sur del país. Otro elemento fundamental de este periodo es el proceso de participación popular. Ellos quieren manejar sus recursos,
Y lo van a hacer bien. Si tú le das a la sociedad, a la comunidad, al barrio, el derecho de manejar lo que está a su alcance, puede cambiar la forma que se gasta. ¿Qué hacemos con toda esta plata si va a seguir la ineficiencia de la corrupción? Tienen que manejar su propio destino, sus propios recursos. La creación de los municipios territorializados que integran el ámbito urbano con las provincias y permiten una vinculación entre mundo urbano y mundo rural, con administración propia y fondos propios descentralizados directamente del Tesoro General de la Nación en función de la población de cada lugar. En 1994 se ha aprobado una nueva constitución que reconoce un país pluriétnico y multicultural. En otras palabras, no solamente la visión mestiza, sino aquella que reconoce lenguas y culturas distintas. Pueblos que tienen su propia identidad y su propia riqueza que enriquece al país entero. En ese contexto surge también la obligatoriedad de la educación intercultural y bilingüe. Paralelamente, surgen diversas organizaciones indígenas en un proceso de expansión en el oriente, el caso de la CIDOB, las organizaciones guaraníes y otras, y también una atomización de organizaciones indígenas en el área del altiplano y los llanos. La crisis terminal del viejo Estado a partir de los movimientos sociales, pero particularmente del radicalismo indígena, entre cuyos líderes está Felipe Quispe, comienza en el año 2000 con gigantescos bloqueos y momentos de violencia casi ilimitada. A tu pascatario se han descuartizado con 4 caballos, a mí me descuartizaron con 4 tanques, o si no con 4 aviones. Y esa sangre va a chorrear a esta población boliviana. Pero será del combativo movimiento de la producción de coca que va a surgir el primer presidente de origen indígena de la historia. Es a través de las confederaciones de productores de coca en el Chapare que surge el liderazgo de Evo Morales. Al final de los años 90, la integración de un dirigente sindical a la política a partir del movimiento al socialismo, su candidatura de 2002 y su segundo puesto en las elecciones generales de ese año. Y finalmente, tras una turbulenta situación de crisis política en la que el propio Evo Morales es gran protagonista a través de bloqueos y presiones sobre el Estado, en la elección del 18 de diciembre del 2005 llega a la presidencia de la República. El 21 de enero del 2006, en el complejo arqueológico de Tiahuanacu, se produce una ceremonia que intenta recuperar una vieja tradición histórica. Hoy día empieza el nuevo año para los pueblos originarios del mundo. Una nueva vida que buscamos igualdad, justicia, una nueva era, un nuevo milenio para todos los pueblos del mundo, desde acá Tiahuanacu, desde acá La Paz, Bolivia. De la resistencia de 500 años a la toma del poder para 500 años. La larga saga histórica de los indígenas bolivianos, desde el mito de Huiracocha hasta un indígena en la presidencia de la República en el siglo XXI, marca uno de los caminos más dolorosos, fascinantes y profundos de la historia de Bolivia.
El siglo XXI ha comenzado con un cambio trascendental, el anuncio de un nuevo momento de la historia, la asunción a la presidencia de la República de alguien que representa al mundo indígena con todos los desafíos que ello representa. La tarea que se tiene por delante no solamente a partir de una persona, sino del conjunto de una sociedad que tiene que entender esa nueva amalgama y que no tiene que olvidar el punto de referencia del mestizaje a pesar de la importancia de lo indígena, está allí como una pica que nosotros tenemos en el corazón. Un corazón que tiene que construir un escenario nuevo, un escenario democrático, justo y equilibrado. Un escenario que haga homenaje a esos centenares de miles de años de quienes nos antecedieron, construyendo una sociedad, una parte de la cual tuvo esa fuerte impronta indígena de la que hemos hablado en este programa. Gracias por habernos acompañado.